Pues bueno, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes de más jóvenes llegaron a ser peleoneros o qué tan peleoneros llegaron a ser o si alguna vez se llegaron a pelear con alguien a los golpes en algún otro tiempo, en algún otro momento. Digo, espero que no sea así ahora, ¿verdad? Porque se supone que pues ahora en Cristo somos nuevas criaturas, pero todos en algún momento quizá llegamos a tener un momento así, ¿no? No es algo digno de esa exaltación, pero de donde yo vengo, o te ponías al brinco o no sobrevivías. Y recuerdo que mis papás, cuando yo era niño, me metieron a clases de defensa personal, a clases de artes marciales. Y lo primero que te enseñan cuando aprendes artes marciales es que lo estás aprendiendo para nunca usarlo. Y pues no, uno no quisiera usarlo, pero de repente no falta alguna personita que te está moleste y moleste todo el tiempo, hasta que un día saca lo peor de ti, ¿no? Y bueno, fue algo que a mí me sucedió en la secundaria, un compañerito que ahí estaba molestándome todo el tiempo y recuerdo que en segundo de secundaria, pues llegó el momento en el que me hartó y le propiné una patada, que para ese entonces yo tenía mucha flexibilidad, le di la patada en la cara, estrelló contra el pizarrón y santo remedio, nunca más me volvió a molestar. Se quedó tan espantado que nunca más quiso hacerme bullying, como se le dice ahora, ¿no? Y repito, no es algo de jactarse, pero aprendí a través de esa situación que en esta vida hay que estar preparados. En esta vida hay que estar preparados. Quizás si yo no hubiera tenido esa capacitación de defensa personal en la que mis padres invirtieron, pues yo no hubiera podido defenderme en ese momento de algo que ya era como un acoso constante. Y bueno, yo creo que en la vida, pues hay que estar preparado no solamente para este tipo de cosas, porque uno nunca quiere hacerle daño a las demás personas o utilizar lo que uno sabe para molestar a los demás. Sin embargo, pues llegan ciertos momentos en los que tienes que tener ciertos conocimientos y ciertas situaciones en las que debes usarlo para poder salir adelante, ¿no? Y no solamente para peleas bobas o tontas de la secundaria, sino para las peleas fuertes de la vida, ¿no? Cuando llega una enfermedad, cuando llega momentos de soledad, momentos de problemas familiares, crisis de la edad, si no estás listo emocionalmente, esas cosas te tumban. Si no tienes ahorros, es un descalabro enorme para ti y para toda la familia. Si no te has preparado espiritualmente, pues te puede dañar de formas muy profundas. Y lo que hoy acabamos de leer aquí en la carta a los Efesios capítulo 6 es algo que Pablo está insistiendo en que debemos estar listos para triunfar, armados para triunfar en la batalla, como es el tema del día de hoy. Y de este pasaje que acabamos de leer podemos aprender tres cosas importantes. La primera de ellas es que hay que reconocer quién es el enemigo y fortalecer nuestras relaciones. Reconoce quién es el enemigo y fortalece tus relaciones. Si se fijan en los versículos anteriores de estos que leímos, que es del 10 al 18, en los 9 versículos anteriores, Pablo le está hablando a los cristianos de Éfeso sobre cómo fortalecer sus vidas, sus relaciones en su vida de manera fuerte, de manera sana, de manera santa. En estos 9 versículos, Pablo le está hablando a los papás, cómo deben de tratar a los hijos, cómo deben tratar a los papás, e incluso en los roles cotidianos que tenían en aquel entonces de los trabajadores hacia los amos y de los amos hacia los trabajadores, cómo debían llevarse con respeto y con amor. Eso quiere decir que Pablo está diciendo, bueno, miren, las batallas que ustedes tienen no son con sus personas cercanas. Las batallas que ustedes tienen que ser muy inteligentes para poder ver más allá y ver que hay fuerzas espirituales que quieren destruir esas relaciones que ustedes tienen. Y muchas de las ocasiones llegamos a equivocarnos diciendo, ay, este hijo mío, ¿cómo me hace batallar? Esta esposa mía, ¿cómo me hace batallar? Este pastor que nos acaban de mandar, estos hermanos de la iglesia, ¿cómo me hacen batallar? Me hacen sufrir, me hacen pelear, me hacen enojarme. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ellos no son los enemigos. Ellos no son contra los que tú tienes que batallar. Si quieres estar listo para las verdaderas batallas de la vida, antes de que tú te puedas poner la armadura de la que habla más adelante, antes de que quieras hacer guerra espiritual, antes de que quieras resolver esto en oración, lo primero que tienes que hacer es conciliar y reconciliar todas las relaciones que tienes en tu entorno.
porque tus enemigos no son los de tu casa, no son tu familia, aunque vayan a otra iglesia, aunque sean de otra denominación, aunque no crean en Dios, aunque estén haciendo cosas que a lo mejor no están tan correctas, no son ni tus amigos, ni tu familia, ni los hermanos de la iglesia, sino que hay cuestiones espirituales más allá. Entonces, tienes que reconciliar esas relaciones, tienes que pedirle sabiduría a Dios para poder ser tú que tome el primer paso para poder acercarte con ellas o con ellos, para poder platicar y decir, hijo, mira, sé que durante mucho tiempo esto no lo hemos hablado, pero es momento de que nos sentemos a platicar buscando una reconciliación, no buscando pelearte con aquella persona y decirle, ya ves cómo yo he tenido razón todo este tiempo, sino buscar reconciliarte. Tienes que entender que precisamente los enemigos de tu vida están buscando que tú tengas división, que tú tengas rencor, que tú tengas situaciones que siembren discordia dentro de tu propia casa. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni contra sangre. Entonces, tenemos que orar por las personas que están cercanas a nosotros. Tenemos que declarar bendición sobre las personas que pertenecen a nuestro entorno cercano. Tenemos que pedirle al Señor que traiga la restauración sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, sobre nuestra comunidad, para que esto no destruya nuestra fe, porque a veces el enemigo utiliza este tipo de estrategias como la duda, como el resentimiento, como la falta de propósito, para poder traer destrucción a nuestra vida. Y bueno, otra de las situaciones es que el enemigo no somos nosotros mismos. A pesar de que podamos estar enfrentando batallas internas en el que a veces no sabemos muy bien qué lugar ocupamos en la familia, ya sentimos que no son las mismas fuerzas que las de antes, sentimos que no podemos enfrentar la pérdida de los seres queridos que se nos han ido en el camino, tenemos que identificar en qué áreas somos vulnerables y orar específicamente a Dios pidiéndole fortaleza para esas áreas. Reconocer que no estamos solos en la batalla y que nuestra lucha no es contra los que nos rodean. Entonces, en primer lugar, decía yo, reconoce quién es el enemigo y fortalece tus relaciones. Todas esas cuentas pendientes que tenemos, hermanos, el Señor nos llama a que podamos restituirlas el día de hoy. Antes de ir a la batalla, tienes que estar preparado bien. Por eso Pablo dedica primero 9 versículos para poder tratar este tema. Ten la paz con los que están a tu alrededor. Y lo segundo que puedo decir es que el apóstol Pablo nos invita a revestirnos ahora sí con la armadura de Dios. Esto lo vemos en los versículos 13 al 17. Ahí nos está invitando a que podamos revestirnos de la armadura de Dios. Bueno, muchos hemos leído este pasaje, la armadura de Dios, y hasta hacen diagramas, dibujitos, ¿no? De la armadura de Dios. Pero a mí me surgía la pregunta, ¿por qué Pablo habla de una armadura? ¿Por qué dice que los cristianos debemos ponernos una armadura? Bueno, alguien podría decir, bueno, porque está diciendo que tenemos enemigos espirituales. Pero fíjense que tiene que ver también con la cuestión de la época. La ciudad en donde estaba esta iglesia de los Efesios, que era la ciudad de Éfeso, era una ciudad cosmopolita, una ciudad comercial, en donde había gente haciendo comercio de todos los lados del mundo, de varias nacionalidades, de varias lenguas, y como se requería, por lo tanto, que se manejaba mucho dinero, se requería, por lo tanto, también mucha seguridad. Es decir, la ciudad de Éfeso era una ciudad militarizada. Eso quiere decir que los efesios veían diariamente, su paisaje cotidiano era ver un montón de soldados. Y por lo tanto, los efesios debieron estar relacionados y muy familiarizados con la armadura de soldados. Y esta armadura que traían los del Imperio Romano, pues era una muestra del poderío del Imperio Romano para poder pisotear a los demás, ¿no? Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta a los efesios, resulta que Pablo estaba preso, estaba bajo el poder político y militar del Imperio Romano. Y quizá muchos de los cristianos que vivían bajo esa opresión, que vivían bajo esa dominación, que vivían bajo esa humillación, ese poder aplastante del gobierno del Imperio Romano, podían sentir que su vida era asfixiada diariamente con el uso de la fuerza, porque se sabe que estos militares pues no eran de buenos modos, sino que pasaban por encima de la gente, ¿no? Y quizá muchos de ellos trataban quizá de tomar venganza en contra de estos soldados, y tenemos testimonio en los evangelios que había grupos militares también o paramilitares dentro del mundo del antiguo Israel que intentaban por la fuerza arrebatarle el poder a Roma, ¿no? Entonces quizá muchos cristianos se sentían tentados de tomar el orden por su propia mano.
Y en ese momento, sabiendo ese sentir de la población, de la sociedad, el apóstol Pablo les dice, hey, yo sé que ustedes pueden estar muy tentados a querer usar la fuerza para poder ir en contra del Imperio Romano, pero yo quiero que vean muchísimo más allá. Les dijo ya, su lucha no es contra carne y sangre, y además Dios los ha equipado de una armadura que es muy distinta, y en esta armadura cada pieza que Dios les ha dado tiene su propósito. ¿Y qué es lo que les dice el apóstol Pablo? Pónganse el cinturón de la verdad. ¿Qué cosa era el cinturón dentro de la armadura? Bueno, el cinturón mantenía los órganos internos en su lugar, como cuando uno se faja para poder cargar algo. Quitaba los obstáculos que la misma ropa de las túnicas de los soldados romanos para que no estorbaran al tener bien ajustada la ropa. Y además, este cinturón sostenía, digamos, el peso de todas las otras piezas de la armadura. Es decir, esta verdad era la base de todo. Y si pudiéramos traducirlo en palabras simples el día de hoy, diríamos lo que Pablo les está mencionando a los efesios es: vivan con verdad, vivan con honestidad. Una persona que es honesta, una persona que habla la verdad, puede tener una base firme en toda su vida y es la base de todo para que tú puedas vivir en tu interior. Cuando tú tratas de ser otra persona, cuando no eres una persona de verdad, cuando eres deshonesto, nadie confía en ti, no se te asumen mayores responsabilidades en tu trabajo, no eres una persona digna de confianza. Entonces dice Pablo, la base de todo lo que los va a sostener es el cinturón de la verdad, vivir con honestidad. La siguiente pieza que les dice es la coraza de la justicia. La coraza era esto que se ponía alrededor del pecho que protegía los órganos vitales, tales como los pulmones, los intestinos, pero sobre todo el corazón. Es decir, los protegía para que no fueran vulnerables. Y si pudiéramos traducirlo, la coraza de justicia, en otras palabras, Pablo les está diciendo, sean hombres de integridad, protejan su corazón, que lo que son fuera de su casa, lo son dentro de su casa, que lo que son dentro de su casa, también lo son fuera, que lo que son dentro de la congregación de los creyentes, también lo son en otros lados. Sean hombres íntegros, protejan su corazón para que puedan vivir de esa manera. Lo tercero que les dice Pablo es: pónganse el calzado del evangelio. Es decir, estas sandalias que utilizaban los romanos dentro de su armadura tenían una peculiaridad. Las sandalias de la armadura romana tenían clavos en las suelas para que pudieran tener buen agarre y estabilidad en todo terreno. Entonces, aunque avanzaran en medio de terrenos difíciles, los soldados romanos podían tener buen agarre porque tenían estas sandalias especiales que eran todoterreno. Es decir, lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es: ustedes cuando se ponen el evangelio, cuando comparten la esperanza, las buenas noticias, puede que, aunque estén pisando un terreno difícil, ustedes pueden salir adelante pisando firmemente, porque el mensaje de la esperanza que está dentro de ustedes y que comparten con otros, ahí está. La otra parte que les dice de la armadura de la fe es el escudo de la fe. Este escudo de la fe, los escudos de los soldados romanos eran grandes y eran rectangulares. De esa manera podían protegerse de las flechas con fuego y de otros ataques. Y como se utilizaba el escudo, no es solamente que un soldado utilizaba el escudo en solitario, sino que para el momento de utilizar el escudo se ponían en formación y todos en formación alzaban los escudos para protegerse de las flechas enemigas. De esta manera, la protección era de un área mucho más grande. Lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es: ustedes deben usar la fe como una base para motivarse los unos a los otros. La fe no se vive en solitario, la fe siempre se vive en comunidad. Y cuando estamos en comunidad, cuando estamos unos con otros, como en este espacio que tenemos ahorita en línea para poder motivarnos, para poder protegernos del desánimo, de las dudas, de la tentación y de cualquier otro dardo del enemigo, es cuando cobra más fuerza, porque solitos nuestro escudo quizá no cubre mucho, pero cuando nos reunimos con otros, el escudo nos ayuda en los momentos oscuros, confiando en Dios, porque vemos al hermano, vemos a la hermana que nos cuenta su testimonio y nos motivamos los unos a los otros en la fe. Otra parte de la armadura que les dice Pablo es el casco de la salvación. El casco mantenía a salvo de cualquier golpe mortal la cabeza.
Y esto es el terreno emocional, el terreno psicológico. Todo lo que pasa dentro de nuestra mente, todo lo que pasa dentro de nuestras emociones y sentimientos, que pasa a través del cerebro y de la psicología del ser humano, esas mentiras, esas voces que nos dicen que no valemos la pena, que no podemos, que es muy difícil, que hagamos esto, que es malo, que hagamos esto otro, que es malo. Todo este terreno, nuestra mente es un campo de batalla y por eso dice el apóstol Pablo, pónganse el casco de la salvación para que escuchen lo que tienen que escuchar de parte de Dios, para que vean lo que tienen que ver de parte de Dios y para que piensen lo que Dios quiere que ustedes puedan pensar. Mantengan su mente enfocada en la esperanza que viene de parte de Dios, que es eterna. Y finalmente, dentro de esa armadura les dice es la espada del Espíritu. Y la espada dentro del ejército romano servía tanto para defenderse como para atacar. Esta arma ofensiva que defendía y atacaba es la palabra de Dios, les dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? En la vida, no con nuestras propias ideas, no con nuestra propia filosofía, no con nuestra misma manera de pensar, sino a través de lo que Dios nos dice. Y para eso es importante conocer la palabra de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra en el desierto para poder combatir las acechanzas del enemigo. Es la espada del Espíritu. Entonces, todos nosotros necesitamos una intencionalidad en nuestra vida espiritual y preguntarnos, ¿cuál de estas partes de la armadura estoy usando más y cuál yo necesito reforzar? Quizá últimamente no he estado congregándome mucho, necesito reforzar mi escudo de la fe. Quizá no he compartido la esperanza mucho, necesito ponerme el calzado del evangelio. Quizá no he estado cuidando mis pensamientos, necesito ponerme el casco de la salvación. Cada uno de nosotros tiene que examinarse y poder ver qué parte de la armadura tiene y cuál le falta. Entonces, en este segundo punto hay que revestirnos con la armadura de Dios. Y finalmente, lo que termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 18 es algo que todos nosotros podemos saber que es básico en nuestra vida como cristianos, es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pues es que podamos nosotros entender que la oración es clave para poder usar toda esta armadura. La oración es clave para que yo me pueda reconciliar con los demás. La oración es clave para que yo pueda identificar cuáles son mis debilidades. La oración me conecta con el poder de Dios, con la fuerza de Dios. Sin oración es imposible estar armado para triunfar en la batalla. Y aunque lo dije al final, esta es la base en la cual nosotros podemos equiparnos y estar listos para esos momentos, ¿no? A menudo con la edad quizá las responsabilidades en casa van disminuyendo. Son otras personas dentro del hogar quienes van tomando la batuta para hacer algunas actividades, pero nos queda más tiempo para libre, ¿no? Y en lugar de utilizarlo para algo que sea solamente el ocio, solamente el entretenimiento, podemos utilizar este tiempo para reflexionar, para orar y para enfrentarnos a todas estas situaciones que nos distraen a través de la oración. Y es bien importante, hermanos, que podamos buscar estrategias para poder orar. Si a mí me cuesta trabajo orar, decía, por ejemplo, ay, pastor, yo no sé, una vez alguien me dijo, yo no sé por qué estoy en mi cama acostado y estoy intentando orar y me quedo dormido. Y yo le decía a esa persona, pues si te cuesta trabajo orar estando dormido, ¿por qué no te sientas? ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no caminas? ¿Por qué no te hincas? La posición en la oración, ¿no? También de repente hay hermanos que se hincan a orar y de repente pues ya cayeron en el eterno descanso del Señor porque ya se quedaron ahí mega dormidos también, ¿no? Hincados. Hermanos, la posición es lo de menos. Si te sirve salir a caminar, sal a caminar mientras vas orando con el Señor. Si te sirve andar en la bicicleta mientras oras, siempre y cuando estés como atento a todo lo que está pasando, hazlo de esa manera, ¿no? Si te sirve escribirlo en una libreta como un diario de oración, escríbelo, porque cualquiera de estas situaciones y técnicas que puedas utilizar para poder orar es bueno. Si tú eres de los que dicen, yo mientras canto alabanzas estoy orando, pues ora cantando alabanzas, pon música para que puedas orar, para que te puedas concentrar, para que puedas hablar con Dios. Cualquiera que sea tu estrategia, cualquiera que sea tu modo, cualquiera que sea tu forma,
no estás exento de orar, así que intenta todas las formas que puedas para poder orar. Ahí había, cuando estaba en la iglesia de Nextlalpan, de repente había personas que me decían, yo quiero ir a orar al templo, pastor, ¿puedo? Perfecto. Si tienes esa posibilidad y la cercanía y tienes esa facilidad de parte de tus pastores, hazlo también. Date ese tiempo para poder estar en un lugar, en un momento en el que estés a solas con Dios y sea cual sea la técnica que utilices, caminando, corriendo, lo que sea que tú hagas, escribiendo, hablando o cantando, para que puedas orar y puedas estar perseverante en la oración. Hay que perseverar en la oración de manera constante. Entonces, hermanas, hermanos, no hay que olvidar esto. Dependientemente de la etapa de la vida en la que estemos, Dios nos ha equipado para que podamos triunfar. Así que hay que comprometernos para poder hacer esta revisión en mi vida. ¿Con quién estoy peleado? Que ya no tengo que estar peleado porque ella o él no es mi enemigo. ¿Quién es mi verdadero enemigo? ¿Qué es lo que me está debilitando? Me voy a vestir de la armadura que el Señor me da. ¿Qué parte me falta de la armadura? Y voy a reforzar todo esto con la oración. Y como decía Pablo en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y solo así podrán estar armados para triunfar en la batalla. Amén. Vamos a orar, hermanos, para poder terminar esta reflexión. Bendito Señor, hoy tú nos llamas a que podamos hacer una revisión, Señor, un autoexamen de las cosas en las que quizá nos falta, Señor, poder poner más énfasis, Señor. Poder librar nuestros pensamientos, nuestras palabras, poder librarnos de enemistades, poder aprender, Señor, a pelear la batalla de la fe, Señor, no contra las demás personas, no por lo que piensan, por lo que creen, por lo que nos han hecho, por el rencor que les llegamos a guardar, Señor, por lo que sea reciente o antiguo, Señor, sino que podamos enfocar nuestras fuerzas a poder ser, Señor, revestidos de la armadura que tú nos das y podamos de esa manera, Señor, ser revestidos de una vida de oración que nos permita triunfar en medio de toda batalla. Señor, libéranos y permítenos, Señor, el poder fortalecernos y dótanos de la justicia y danos la victoria en medio de las batallas reales que tenemos dentro de nuestro corazón. Señor, a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.